Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a una edición más de Charlas Doctrinales. Estamos ya todos juntos. Esperamos que usted esté esperando este programa, esta plática, este coloquio, que pues vamos a dar inicio hoy con un tema muy doctrinal, muy importante, que es el de la doctrina de la Divina Trinidad. Hermano Ali. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos. La paz de Dios. Qué bueno que tienen la oportunidad de acompañarnos en unas charlas más con el tema de la Divina Trinidad. Les invitamos a que compartan esta transmisión, nos ayuden con su like. Recuerden que esto pues nos ayuda a llegar también a más hermanos para que juntos puedan platicar con nosotros, conocer de este tema tan importante que en este caso es la doctrina de la Divina Trinidad. Pueden dejar sus preguntas también en la caja de comentarios y con gusto la vamos a hacer a los hermanos del panel. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bien, también contamos con la presencia de nuestro hermano Rogelio García. Está aquí en un problema técnico. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por estar una vez más este día en estas charlas. Que yo creo que gracias a Dios estamos aprendiendo un poco. Esperemos hoy aprender otro poco de este tema. Un tema que en lo particular a mí me gusta mucho. El tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, les damos la bienvenida y saludamos también a nuestros hermanos que están aquí con nosotros ahora. Ahora somos un poco más que otras veces, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nuestra hermana Gladys, que también está con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto compartir nuevamente con todos ustedes esta nueva charla. Y como decía mi hermano, es un tema muy interesante, que creo que nos va a edificar a todos, a conocer cosas que tal vez no teníamos muy claras, o en lo particular creo que es un tema que de sí es complejo de entender por nuestra mente tan finita como seres humanos, pero yo sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar para poder entender y conversar acerca de este tema. Dios les bendiga. Mi hermana Leti. Dios les bendiga, amados hermanos. Pues una vez más ya estamos en estas charlas. Es muy interesante el tema de hoy, así que les doy la bienvenida y compartan para que podamos llegar a más hermanos. Dios les bendiga. Amados hermanos, que Dios les bendiga. También les invitamos para que compartan, para que nos den like, nos hagan sus preguntas y trataremos de contestarlas. Qué bueno que nos están acompañando. Bien, como ya les mencionamos, el tema es la doctrina de la Divina Trinidad. Y bueno, es un tema que ha sido controversial y sigue siéndolo todavía. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha discutido mucho este tema, pero precisamente nosotros consideramos que es un tema fundamental, porque mucha de la enseñanza, mucho de lo que nosotros creemos, mucho de la doctrina de la salvación está fundada precisamente en esta doctrina. Tal vez no lo vemos, tal vez no nos damos cuenta, pero sí es importante tomar una decisión respecto a la doctrina de la Divina Trinidad. Les decía que esta controversia, pues ya es una controversia antigua. La primera vez que se abordó fue en el año 325, porque ya había mucha discusión respecto a esto, y se hizo un abordaje más formal. Llegaron varios personajes a discutir, ¿verdad?, este tema, muchos conocedores de la palabra de Dios, para tomar una decisión. En el primer concilio de Nicea, les decía, en el año 325 fue la primera vez que se abordó ya formalmente para que la iglesia tomara una resolución respecto a esta doctrina. También en el primer concilio de Constantinopla se volvió a retomar este asunto en el año 381, en el concilio de Calcedonia en el año 451 y finalmente todavía en el cuarto concilio de Letrán en el año 1215. Como les digo, es un tema que se ha prestado mucho a la controversia, porque sí es de alguna manera que se tiene uno que determinar qué creemos con respecto a esto. Porque para empezar, una de las cosas que siempre, por la que refutan esta enseñanza, es que dicen, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Efectivamente, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia.
Fue Tertuliano el primer personaje de la iglesia que usó esta palabra, usó la palabra tríada o tría, que es la que él usó, y desde ahí se fue desarrollando hasta convertirse hasta que tomaron la palabra Trinidad, una unión de la palabra tres y de la palabra unidad, porque nosotros creemos que Dios es uno, pero también creemos en tres personas divinas. Y hay varios personajes importantes que han ido abordando este tema, algunos a favor, otros en contra. Mencionamos ya Tertuliano, está Sabelio, que era un opositor a la doctrina, Arrio, que también se oponía a la doctrina de la Trinidad, Agustín de Hipona, que la defendía, Guillermo de Ockham, que decía que tal vez nadie podría comprenderla en su totalidad, o Tomás de Aquino, también el doctor Angélico abordó este tema, también defendiendo la doctrina de la Divina Trinidad, y así se ha estado haciendo hasta cada iglesia, cada denominación ha tenido que tomar partido, por así decirlo, respecto a esta doctrina. Y las enseñanzas que nacen de esta doctrina, pues afectan a la iglesia. Afectan a la iglesia, incluso tienen que ver hasta con el bautismo en agua, porque hay movimientos cristianos pentecosteses que son unitarios. Ellos creen que no hay tres personas divinas, que solamente es una sola persona divina, y por eso bautizan nada más en el nombre de Jesús. Y algunos de los movimientos hacen ese bautismo en el nombre de Jesús creyendo en la doctrina de la Trinidad, pero curiosamente a la hora de la práctica solamente bautizan en el nombre de Jesús. Y entonces uno se pregunta, ¿saben de dónde viene por qué algunos movimientos cristianos solamente bautizan en el nombre de Jesús? Pues porque ellos niegan la Trinidad. Si en sus doctrinas, si en sus iglesias declaran que aceptan la doctrina de la Divina Trinidad, entonces ¿por qué no bautizan a la hora que se hace el bautismo en agua? ¿Por qué no bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es como debiera de ser, si tienen su fundamento en esta doctrina? ¿Cómo ves, hermano? Sí, hermano, sí he escuchado de algunos movimientos cristianos que solamente bautizan en el nombre de Jesús. Toman aquel pasaje de Pedro, donde les dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y de ahí viene esa creencia de que el bautismo únicamente es en el nombre de Jesús. Cuando, bueno, yo creo que en este caso de la fórmula bautismal no debería de haber tanto dilema ni tanto problema, porque el mismo Señor Jesucristo lo mencionó. Le dijo que se bautizará en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces yo creo que es una mala exégesis, una mala comprensión, una mala interpretación de la palabra de Dios lo que ha llevado a estos pues movimientos pues mal llamados cristianos, porque una verdadera iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana tiene que ser trinitaria, tiene que creer en la doctrina de la Divina Trinidad. Pero este tema es importante porque aún dentro de la doctrina de la Divina Trinidad, aun cuando se cree que existen tres personas, se han generado divergencias en este asunto acerca de la personalidad de Jesús, la divinidad de Jesús, la divinidad del Espíritu Santo. Bueno, si hay tres personas, incluso digo, yo sé que lo vamos a tratar dentro de, pero incluso hombres sabios que decían que, por ejemplo, sí es verdad Dios es uno, pero cada persona es la manifestación diferente del mismo Dios, negando las personalidades, ¿no? Negando que cada uno de ellos es una persona diferente de la otra, en el sentido de que no se trata de la misma persona, sino que son personas distintas una de la otra, aunque coiguales. Entonces sí es un tema muy interesante, bastante interesante, para irnos puliendo de ese tipo de errores. Yo tenía, hermano Eri, un compañero, porque esta doctrina se entiende más allá de la razón y de la lógica, se entiende por la fe. Es importante decirlo, esta doctrina se entiende por la fe, porque yo tengo un compañero abogado que un día platicando salió el tema del cristianismo, y él me aseguraba también ser cristiano. Él me decía, yo también soy cristiano, voy a tal iglesia. Dice, pero en esa iglesia solamente se cree en el Padre, no se cree en Jesús ni en el Espíritu Santo como Dios, sino como un entes inferior. Digo, bueno, pues, ¿cómo eres cristiano si solamente crees en el Padre? Y me dice, es que es ilógico. Y él utilizó mucho esa palabra. Él decía, es que es ilógico que si el Padre y Jesús son uno solo, un solo Dios, entonces Jesús cuando oraba, ¿a quién le oraba? ¿Se estaba orando a él mismo? Pues entonces estaba mal. ¿O cómo se estaba pidiendo él mismo? Digo, no, estaba pidiéndole al Padre. Bueno, entonces hay varios dioses. No, hay un solo Dios.
Pero y entonces era la discusión y él me dice, es que tus comentarios no tienen lógica, estás mal porque no tienes lógica. Le digo, es que el cristianismo, esta doctrina de la Trinidad no tiene base en la lógica, porque 1 no es igual a 3 y 3 no es igual a 1, como dice el hermano Rogelio, es locura. No se entiende en base a la lógica, se entiende en base a la fe. Además le mencioné ese pasaje donde Pablo dice que cuán inescrutables son los caminos de Dios, o sea, nuestra mente finita no lo logra entender, pero bueno, por querer acomodar lo divino a lo carnal o a lo humano, tratar de entenderlo en nuestra humanidad, de ahí es que surgen todas estas doctrinas tan equivocadas acerca de la Divina Trinidad. Sí. Referente a lo que usted comenta de los concilios, bueno, por las fechas que vienen aquí, actualmente o más reciente a esto ha habido también concilios. ¿Quién los convoca o quiénes son los que asisten para discutir acerca de estos temas que muchas veces se vuelve la base doctrinal de muchos movimientos? Entonces mi duda es esa. Actualmente, o por ejemplo la revisión que tenemos última, que usamos la Reina Valera 1960, ¿quiénes son los que asisten a esos concilios donde se habla sobre esto y son, vuelvo a repetir, las bases doctrinales de donde se sustentan movimientos cristianos? ¿Eso cómo se hace o cómo se organiza? Bien, miren, el caso de los concilios, estos que mencioné desde el año 325 al 1215, fueron intentos de que la iglesia en general, de diferentes denominaciones, era católica, era episcopal, y bueno, la episcopal fue posterior, pero en aquel entonces estaba también la que está por Constantinopla, la ortodoxa y la ortodoxa griega, porque esa también está dividida. Se reunieron varias de ese tipo de iglesias, o sea, trataron de que fuera todas las iglesias. Le llamaron en aquel entonces, usaron la palabra ecuménico, porque era en realidad de ese sentido, trataban de que todas las denominaciones estuvieran representadas, pero después, hoy en día, la palabra ecuménico ya le dieron otra connotación negativa y pues ya no la utilizamos, pero en aquel entonces así era un concilio ecuménico de diferentes denominaciones. En aquel entonces diferentes personajes, en este caso políticos, como un rey, el rey Constantino fue el que hizo la primera invitación para que se hiciera esta reunión y se pusieron de acuerdo, porque se dio cuenta que había denominaciones que enseñaban una cosa, otros enseñaban otra cosa. Ya de por sí, desde el primer concilio que hubo en Jerusalén, cuando todavía vivían los apóstoles, pasó lo mismo, se reunieron los apóstoles, pero ahí no se abordó este tema. Menciono estos concilios porque en esto se trató lo de la doctrina de la Divina Trinidad, pero ya había habido más concilios. El primero fue el de Jerusalén, donde estuvieron Pedro, donde estuvieron los apóstoles, donde Jacobo fue el que presidió ese primer concilio. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Posteriormente se fueron realizando ese tipo de concilios, pero esta vez convocados ya por la autoridad política. En el caso era un rey. A veces llegó un momento en que algún papa dijo, necesitamos ponernos de acuerdo en esto porque estamos enseñando cosas diferentes, o necesitamos escuchar el argumento y llegar a una solución, porque no podemos decir que somos cristianos o que somos la iglesia y andamos enseñando una cosa contraria unos de lo que otros, que somos también iglesia, estamos enseñando. Tenemos que determinar quién de los dos tiene razón. Entonces así fue como se hicieron estos concilios. Incluso hubo muchos problemas, hubo dificultades fuertes, en algunos casos hasta no querían que llegara cierta persona, que no se representara tal. A Arrio lo metieron en la cárcel muchas veces porque no querían que llegara a defender sus enseñanzas, porque decían que era del diablo lo que él enseñaba. Y pues sí, pero de todas maneras la enseñanza que él daba tenía que ser escuchada y debatida, o argumentada bien, que él defendiera su posición, y así eran muchos casos, ¿no? En el caso de Sabelio también fue muy perseguido y no querían que hubiera representante de él, pero había quien representaba su doctrina y decía, bueno, nosotros creemos lo que es el sabelianismo, el modalismo, lo que tú hablabas, ¿no? De las personas, los que dicen que es el único Dios, que a veces le hace de Padre, a veces le hace de Hijo y a veces le hace de Espíritu Santo.
creencia de que solamente hay una persona divina o un Dios nada más, que a veces adopta la modalidad o el modo Padre y después entra en modo Hijo y después entra en modo Espíritu Santo. Eso es lo que se llamó modalismo, que era la doctrina que defendía Sabelio. Pero fue así nada más, querían intentar llegar a un acuerdo. Pero sí sirvió de mucho, porque así se conocieron los argumentos en contra, los argumentos a favor, y se logró determinar hacia dónde iba a dirigirse la iglesia. Ajá. ¿Más? Bueno, también mencionó mi hermano algo que creo que ya lo olvidé. Lo que dijiste de la fe. Oye, eso, Agustín de Hipona fue un personaje muy importante en esto de la doctrina de la Divina Trinidad. Agustín de Hipona era maniqueo. Él pensaba que, tenía una enseñanza muy equivocada antes de hacerse cristiano. Finalmente se hizo cristiano. Una vez que ya era cristiano, también llegó al conocimiento de él lo de la doctrina de la Divina Trinidad, y él pensó que era dice, yo soy lo suficientemente listo para resolver esta cuestión que los cristianos pues no tienen las herramientas intelectuales para hacerlo. Él sintió que podía, ¿no? Y se dedicó de verdad en espíritu y alma a tratar de entender la doctrina de la Divina Trinidad. Él tuvo un problema cuando se estaba convirtiendo, o ya convertido, cuando estaba entrando en la fe. Primero hizo un acercamiento lógico, lo que decía tu amigo, es que debe de tener lógica. Dice la carta de los Romanos del apóstol Pablo que tenemos un culto racional. Entonces, lo que nosotros creemos por fe o aceptamos por fe, también puede pasar por nuestra mente, también puede ser entendido, comprendido y enseñado. Se necesita que sea así, porque lo enseñamos. Entonces dijo Agustín de Hipona, pues mi acercamiento hacia el cristianismo va a ser por pura lógica. Tengo que usar el entendimiento. Pero no le funcionó y se dio cuenta que el cristianismo no funciona con pura lógica, y abandonó el camino de la lógica y dice, voy a entrar por pura fe, voy a hacer por pura fe. Y empezó a aceptar muchas cosas por fe y a tratar de entenderlas y vivirlas conforme a la fe, pero también se dio cuenta que no funciona así, porque terminas en la locura, terminas en aceptar cualquier tontería que te digan, aunque no tenga lógica. Terminas por vivir cosas que dices, es que esto no puede estar bien, porque Dios es un Dios de orden, también es un Dios que creó el entendimiento, que creó Él es el Dios, Él es la inteligencia suma, ¿no? Entonces, al final se dio cuenta que el cristianismo tiene que ver los dos elementos, tiene que ver tanto lógica como fe. La lógica hasta donde alcanza el entendimiento humano, y lo demás se acepta por fe. Había una historia de Agustín de Hipona que se cuenta todavía, y pues tal vez ocurrió, tal vez no, pero sí nos habla precisamente de este aspecto. Dice esta historia que él, cuando andaba metido en lo de la doctrina de la Divina Trinidad, salió a darse un paseo en la playa porque estaba ya saturado. Y caminando por la playa ve que un niño corría al mar, llenaba su cubetita de agua y venía a echarla a un hoyo que estaba cerca de la playa, en la arena. Había un hoyito y ahí le echaba el agua. Y él pasó, lo vio que el niño corría al mar, traía la cubetita de agua y le echaba en el hoyito de la playa. Ya estaba. Ya después pasó y le dice, oye niño, ¿qué es lo que estás haciendo? Y dice el niño, pues estoy tratando de echar al mar en este hoyito. Ay, eso es imposible. ¿Cómo crees que el mar semejante como está va a caber en ese hoyo tan pequeño? Y dice que el niño le contestó, ¿y cómo piensas que los misterios de Dios, la grandeza de la doctrina de Dios, cabe en tu propia cabecita? Eso fue lo que le dijo. ¿Cómo puede caber en tu cabeza? Y ahí fue donde él recapacitó, dicen, y entendió que hay cosas que no se tienen que entender todo, sino que hay cosas que tienes que aceptar por fe. Definitivamente este camino de la doctrina del Señor muchas cosas son sí lógicas, pero muchas otras también se aceptan solo por fe. Por ejemplo, la lógica, lo que les decía el hermano Alejandro hace rato, habla por tiempo. El Señor Jesucristo se dirige al Padre. O sea, tu lógica te dice que hay otra persona
que el Señor Jesucristo no se está hablando a sí mismo, está hablando. Y también cuando Él dice, es necesario que yo me vaya para que venga otro, sería muy absurdo pensar que Él mismo no se va a ir, nomás va a ir a dar la vuelta así, va a regresar. Ahí es donde entra la lógica, ¿no? O sea, está hablando con otra persona, habla de otra persona que va a venir. Entonces, claramente Él diferencia la distinción de las tres personas, y la lógica nos dice pues que eso es cierto, ¿no? O sea, tiene lógica, tiene razón. Y nuestra fe, ¿qué nos dice? Bueno, creemos que cada uno es Dios, ¿sí? Cada uno es un solo Dios, con el mismo poder, con todas las características que puede tener nuestro Dios, y es la manera en cómo se junta la fe y se junta la lógica, porque es sencillo, no sé si sea la iluminación del Espíritu Santo en nosotros, pero no nos cuesta trabajo pensar en esto, como mucha gente le da dolor de cabeza y no lo entiende, al final de cuentas no entiende cómo explicar las tres personas en un solo Dios, cuando así se está revelando Él mismo, ¿no? Él mismo está diciendo, el Padre, el Hijo estaba aquí y se iba a ir para que llegara el Espíritu Santo. Es algo, para mí, no es como que de mucho debatir, ni de mucho conocimiento. Yo recuerdo cuando era adolescente que empecé a conocer acerca de estos temas, porque yo empecé a ir al templo desde que era niña. Y dijera mi hermano Rogelio, yo nunca tuve problemas en entenderlo, en el sentido de la explicación que nos dieron. Y quiero ahorita, con lo que comenta él, que finalmente tiene que haber sencillez en el corazón de quien analiza esto, ¿no? Conocer a Dios en tu vida, saber lo que Él hace. Yo creo que al tratar de comprenderlo es como sin, no sé, hermano, si sea válido o no, como sin juzgar la parte de querer desmenuzar a profundidad el hecho, sino que es real, porque lo hemos sentido en nuestro corazón, y dependiendo también como el marco de referencia con el que entiendes, ¿no? Yo recuerdo mucho esta analogía, que porque yo lo usaba en el cabello, el aceite que es, ¿cómo se llama? Que es tres aceites en uno. No sé si alguna vez lo usaron. Yo usaba porque mi mamá me peinaba con un aceite así, que era de almendras, era creo que de hueso de mamey, bueno, no sé. Pero yo recuerdo que esa analogía a mí tenía como tres aceites diferentes, y ahora lo comprendo, hay una línea de productos que así se llama, aceite trifásico, y se separan los tres aceites con colores distintos. Cuando tú lo usas, lo agitas, lo usas, entonces la esencia es la misma, porque son personas, ambos con una función, ¿no? Distinta en el plan de salvación para la humanidad, pero efectivamente yo estuve leyendo un poco antes de lo de la charla, y enfatizaba mucho eso al principio, que es un tema complejo en el sentido que hay un punto, como usted decía, que la mente finita que tenemos no nos permite entender a profundidad este misterio, porque es de Dios, pero tampoco creo que deberíamos de ser necios en querer entenderlo a ese nivel, sino basta pues lo que cada uno de nosotros hemos vivido, hemos sentido, y agradecer este Dios tan maravilloso que tenemos, ¿no? Porque también enfatizaba mucho eso, no son tres dioses, es un solo Dios, y eso es algo que nos debe quedar claro a nosotros. Es un solo Dios al que amamos, adoramos, con tres personas distintas. Sí, vamos, ya que estamos en esto, de una vez vamos a anunciar la doctrina de la Divina Trinidad para que de ahí partamos, ¿no? Lo que de las analogías de las cuales tú hablas también son importantes. En primer lugar, tenemos que dejar en claro que Dios es uno, la unidad de Dios. La unidad de Dios se refiere a que en Él no hay división, no hay partes. Dios está unido. Eso es en cuanto a, vamos a decirlo así, dentro de Dios.
Dentro de Dios hay una sola sustancia, hay un solo ser, no hay división en él, no puede haberlo, así como nosotros como personas somos una sola persona, aunque hay casos de personas con múltiples personalidades, eso no pasa en Dios, Él es uno solo, esa es la unidad de Dios. E incluso se le enseñó al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dando el sentido de que es uno, pero también a la vez es único. Dios es único, no hay otro Dios. El único Dios verdadero, la única persona divina que existe, el único ser divino, perdón por usar la palabra persona porque todavía no va, el único ser divino que existe es Dios. Y Dios nos dice que no hay otro. Dios dice: yo no conozco otro. Entonces es el único. Tenemos que entender primero estos dos conceptos, el de unidad y el de unicidad. Dios es uno y Dios es único, no hay otro. Fuera de Él no hay otro, y dentro de Él no hay partes, ¿ya? Una vez que hemos entendido esto y lo aceptamos por la declaración que Dios hace, que se hizo, que se la aprendiera todo el pueblo de Israel, se la sabe de memoria, la Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, eso se lo aprendían hasta de niños. Llegó el momento en que el Padre le plació revelarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo que había tres personas divinas. Y eso es lo que se conoce como la enunciación de la doctrina de la Divina Trinidad. Hay un enunciado sencillito que recoge la definición completa. Sería: llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando que en la unidad del ser divino hay tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son cosustanciales, coeternas y coiguales. Ese es el enunciado más sencillito, el que nos aprendemos en el Instituto Bíblico. Esa es la definición de la doctrina de la Divina Trinidad. Hay una enunciación más completa que se conoce como el símbolo de Atanasio, porque lo escribió este hombre que se conoce como Atanasio. Él lo dio un poquito más de explicación. Él dice: adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino, porque el Padre es una persona, el Hijo otra y el Espíritu es también otra. La deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado, es infinito, es eterno, es todopoderoso. Todo eso se aplica a las tres personas sin distinción. Más abajo dice: así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un Dios, un Señor, porque el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, pero no hay tres señores, solamente hay un Señor. El Padre no fue hecho, ni creado, ni fue engendrado. El Hijo tampoco fue hecho, creado, pero sí fue engendrado. Ahí hay una diferenciación. Por el Padre, fue engendrado por el Padre. El Espíritu Santo tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Y en esta Trinidad ninguno es antes o después, ninguno es mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Y por ello debemos adorar la Trinidad en la unidad y al único Dios en tres personas divinas. Este es el enunciado de la Trinidad al que se llegó después de todos esos concilios, después de todas esas argumentaciones. Dijeron: este va a ser lo que se tiene que aprender de memoria toda la iglesia, lo que se va a enseñar. Cualquier predicador, cualquier que enseñe esta verdad, esta doctrina, tiene que enseñarlo así, no ir más allá, no ir menos. Esto es lo que nos revela la palabra de Dios. Hace un ratito decías: tenemos una mente finita que no puede alcanzar a entender los misterios de Dios, pero Dios que nos hizo, Él nos revela ciertas cosas porque sabe que las podemos entender, y lo que nos revela es nada más lo que podemos entender. Lo que no nos revela, Él sabe que no lo vamos a entender, y mejor ni nos lo dice para no meternos en problemas. Pero Él así lo hacía cuando estaban sus discípulos. Les dijo: hay otras cosas que quiero enseñarles, pero ahorita no me las van a entender, pero a su momento ustedes las van a entender, y entonces ya van a saber estas cosas. Así pasa con nosotros. Cuando creemos, decías tú, yo era una niña y lo acepté,
Nunca lo pensé, nunca lo medité. Así muchos de nosotros, cuando éramos cristianos nuevos, lo que nos decían lo aceptábamos, no argumentábamos ni alegábamos nada. Amén, era lo que decíamos. Pero después, conforme vivimos esta fe, nos vamos dando cuenta de detalles y entonces empezamos a pensar, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es aquello? Y Dios nos los va revelando hasta donde podemos entender. O sea, sí existe el poder entender hasta donde Dios nos está revelando. Esto es cierto. Hay cosas que el Señor les decía claramente, les decía, yo voy a resucitar, yo voy a resucitar, yo voy a resucitar. Y cuando resucitó y estuvieron con Él y todo, no, la mente, porque sabemos que la gente no resucita, porque sabemos que se muere, se murió. O sea, esa es nuestra mente, así trabaja. Sí, entonces cuando Él resucita, pues ellos seguían bien tristes, iban caminando con Él. No, pues es que tú eres el único forastero que no sabes lo que ha sucedido. Y le van contando, y él iba pensando, ¿no? Pues yo les dije hasta el cansancio que iba a resucitar. Sí, a veces esa pasaje yo me lo imagino cuando van caminando con el Señor. Ellos van totalmente, sí, desconsolados, y va a ir el maestro con ellos como dice, como queriendo abrazarlos, como diciéndoles, aquí estoy ya. Sí, pero lo dijo cuántas veces, y no. Cuando estaban orando por Pedro, o sea, ellos tenían fe que si oraban las cosas iban a suceder. Entonces llega y le dice, aquí estoy, y va corriendo, de que le abra, va corriendo a avisarles, Pedro, estás mal, ¿cómo va a estar? O sea, muchas cosas. Exacto, muchas cosas que el Señor les dijo, que ellos, y que tal vez hasta con nosotros suceda, que estamos ahí pidiendo, y las cosas ya sucedieron, ya las estamos viendo, y no las alcanzamos a entender. Entonces es lo que dice el hermano, el Señor nos va revelando así como que, ahí les van, a ver, que háganse pelotas un rato con esto, que su cabeza dé muchas vueltas para que logren de entenderlo. Por eso el Señor vino a los sencillos, no a los sabios, porque los sabios yo creo que iban a querer desmadejar bien todo esto y explicarlo en su inteligencia y en su entendimiento. Y las cosas de Dios son por revelación. A quien Él quiere se lo revela. Cuando fue anunciado, ¿a quién se anunció el nacimiento de Cristo? A unos magos que vinieron de lejos y a los pastores. O sea, las revelaciones de Dios son verdaderamente maravillosas, porque Él lo dice claro, vine a los sencillos, a los humildes, a los pobres, no a los que se sienten sabios e intelectuales. Gracias a Dios de que nosotros somos así. Y el Señor se nos reveló a nosotros. Bueno, me estaba acordando que el libro de San Juan nombra a Dios como a Jesús como el Verbo, ¿no? Y también lo relacionaba con el texto que está en Génesis 1:26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y bueno, en todo, ¿no? Entonces, si el apóstol Juan está hablando que pues ahí da a entender que Jesús estaba desde el principio, ¿no? Y cuando Dios dice hagamos al hombre, está hablando en plural. Entonces, pues ahí esas citas también nos hacen saber que pues sí, Jesús ha existido y desde siempre, ¿no? Eso es lo que estaba buscando. Y ese era el comentario. Incluso en la traducción, creo que se refiere a Elohim, como que no habla en singular, sino habla en plural, ¿no? El texto, eso lo han comentado también algunas veces, hermano. Sí, en ese texto que acaba de leer nuestra hermana Leti es uno de los que revela, sin que nos demos cuenta, porque mucha gente, estoy hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío, que tenía ese libro en su mano, que lo leía cada sábado en la sinagoga, y que se le presenta a Jesús diciendo: yo soy antes que Abraham. Antes que Abraham fuera, yo soy. Y dice: pero si todavía no tienen 40 años y ya dices que conociste a Abraham, ¿qué te pasa, no? O sea, pero ellos tenían en la Biblia, ahí en la Biblia, la revelación, y cuando Dios les enseña a la iglesia, ahora entendemos, porque dice Dios: hagamos al hombre
En el libro de Génesis está, hagamos al hombre. Muchos han dicho, es que está hablando con los ángeles, pero los ángeles no pueden crear, así es que no está hablando con los ángeles, porque ellos no participaron en la creación humana, ellos solamente fueron testigos. Cuando dice hagamos, está hablando con otro ser creador, con otros seres creadores, que son precisamente la segunda y tercera persona de la Divina Trinidad, ¿no? O sea, están diciendo tres personas creadoras, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, también cuando viene el problema de Babel, que dice, descendamos y confundamos su lengua, otra vez vuelve a hablar en plural, ¿no? Y en el libro para una persona que le gusta investigar un poquito, encontramos lo que dice mi hermano Rogelio. La palabra Dios, que está traducida en el libro de Génesis como Jehová Dios nada más, es en realidad la palabra Elohim. Elohim, que es el plural de Dios, o sea, son dioses, porque en el hebreo la palabra en singular es El o Elí, como cuando el Señor Jesús está en la cruz y dice Elí, Elí, lama sabactani, dice Dios mío, está hablando, refiriéndose a una persona, que en este caso es el Padre, y en singular. Y en el caso del libro de Génesis es en plural, Elohim. Dijeron los dioses, pero nunca aparece en la Biblia hebrea esa traducción literal, dioses, porque sabían bien que solamente hay uno. Oye, Israel, Jehová Dios, uno es, ¿no? Entonces no le pongas dioses. Ha de haber algún problema con nuestra versión, pero no escribas dioses. Y nunca se escribió dioses, siempre se escribió Jehová Dios. ¿Quieres decir algo? No, que van muy bien en la doctrina de la Trinidad. Estaba viendo la definición, se me hizo muy, muy interesante y reafirmo el punto, es por fe, que esta doctrina tiene que ser por la fe, porque de ahí vienen las herejías, hermano. De ahí vienen las herejías. La del sabelianismo o modalismo es la de un Dios que adopta las tres personas, ¿no? Yo recuerdo que leí en un libro acerca del sabelianismo, y ahí este personaje, para poderlo ejemplificar de esa manera, él decía que era como un actor de teatro, que tenía tres máscaras al frente, que el actor era el mismo, pero que a veces tomaba la máscara del Padre, la dejaba, tomaba la máscara del Hijo, la dejaba, y después tomaba la máscara del Espíritu Santo. Entonces él decía que por eso cada uno actuó de manera protagónica en diferente tiempo y nunca en el mismo, porque sabemos que en el Antiguo Testamento fue el Padre, en los Evangelios fue Jesús, y ahora en la iglesia es el Espíritu Santo. Y él decía, pues por eso, porque toma un rol protagónico, pero al final de cuentas es el mismo, y no es así. Pues yo creo que la manera más sencilla, como decía mi hermano Rogelio, de poder rebatir esta herejía del sabelianismo, pues es en el momento del bautismo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo es bautizado, Él desciende a las aguas, y desciende el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y reposa sobre Él, y se escucha una voz del cielo, que escucharon todos los que estaban ahí, que decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Entonces ahí se da la manifestación de las tres personas en un mismo momento, o sea, en un mismo instante, en un mismo evento, se da la manifestación de las tres personas diferentes, cosa que pues destruye la herejía del sabelianismo. Pero otra vez, todas estas herejías surgen a raíz de querer entender la doctrina de la Trinidad en base a la lógica, en base al razonamiento y en base a lo que nosotros conocemos, cuando en realidad no, cuando en realidad la Trinidad es una doctrina que se debe de aceptar por la fe. Cuando aceptamos por la fe que Dios es uno, pero que en esa unidad y en esa unicidad de Dios existen tres personas diferentes unas de la otra, o sea, cada quien tiene una voz, tiene una voluntad, aunque los tres están conexos en la misma voluntad, que es la voluntad de Dios, pero que son diferentes, son tres personas diferentes. Es como en este momento en la pantalla ustedes están viendo a tres personas diferentes, somos tres personas distintas. Pues Dios son tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en esa diferencia de personalidades existe un solo Dios, y ese Dios es uno. Entonces, por eso les digo, está difícil de entender bajo la lógica,
pero se entiende bajo la fe. Correctísimo. Me estaba acordando también, mencionaste ya en el Nuevo Testamento el momento en el que concurren las tres personas divinas, pero también están en el Antiguo Testamento, tres en la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti misericordia. Jehová te defienda en el día del conflicto. En ese momento está mencionando tres veces a Jehová: Jehová el Padre, Jehová el Hijo y Jehová el Espíritu Santo. O sea, como también Isaías, cuando ve que sus faldas llenan el templo y escucha a los serafines que proclaman: Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Tres veces santo no quiere decir que es santos, tres veces santo, o sea, de que triple B es a la, o sea, no, sino que son tres personas santas: Santo el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu Santo, ¿no? Aunque suene repetitivo, pero así es a lo que se refiere ese texto. O sea, está mencionando las tres personas distintas, pero en una sola visión, que es la que está teniendo Isaías, ¿no? Y cuando la bendición también es una bendición que quieres que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te defienda, que Dios sea contigo, pues esa es la bendición sacerdotal. Y hoy en día la bendición apostólica es también igual, mencionan las tres personas, ¿no? Al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. O sea, es que no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Ahí está la doctrina. Sí, la diferencia es que en el Nuevo Testamento fue revelada y en el Antiguo Testamento estaba presente, pero no revelada como tal, pero está presente, como dices. Cuando habla Dios y que dice: y el Espíritu se movía sobre la faz. O sea, están presentes, pero no reveladas como tal. Si así reveladas, la gente no lo ha entendido, no lo ha aceptado. Entonces, en aquel tiempo, pues por eso yo creo que no fue revelado, ¿no? Porque si en este tiempo les cuesta trabajo entenderlo, pero lo que debemos de hacer es llamarlos a la fe, que crean, porque nuestra salvación y todo viene por la fe nada más. Y si tú necesitas comprobar algo, y por eso a Dios no le interesa, yo siempre he dicho, a Dios no le interesa demostrar quién es Él no te explica. Cuando nosotros preguntan: no, pero ¿y quién es o quién eres? No, pues empiezas a dar explicaciones para justificarte, para darte a conocer y todo, y Dios simplemente dice: yo soy el que soy, punto, nada más. Hace un ratito tú y ahorita también mi hermano Alex mencionaron el modalismo, que es una de las herejías con respecto a la doctrina de la Divina Trinidad. Y también hace un ratito dijiste también lo de la fe, ¿no? Que es muchas cosas que se aceptan por fe, pero también por lógica llega a haber una contradicción en la idea de pensar que alguien se pone una máscara y se hace pasar por el Padre, después se pone ahora la máscara del Hijo y ahora soy el Hijo, y después se quita la máscara del Hijo y se pone la del Espíritu Santo y ahora estás hablando con el Espíritu Santo, ¿no? Me suena una escena de la película de Cantinflas donde aquel se pone el sombrero del bombero y ahora soy bombero y ahora soy el policía, y llega la hija y le dice: quiero hablar contigo, ahorita soy el presidente municipal, ¿no? Estás hablando con el presidente municipal, no estás hablando con tu papá. Oh, pues entonces quiero hablar con mi papá, yo no quiero al presidente municipal. Entonces ahí llega el momento en que la contradicción se esté tan evidente que esa persona no puede hacer la del presidente municipal junto a su hija, ¿no? Y entonces hay una contradicción y dice: disculpa mi hija, pero sí tienes razón, soy tu padre, ante todo soy tu padre. Ese tipo de situaciones es donde dices: Dios no juega así. Esa es una situación cómica, una situación incluso absurda, que llega un momento en que se revela como una contradicción. No puede haber una contradicción. Cuando una persona tiene la función de ser el presidente municipal y también a la vez es el padre de alguien, pues son diferentes funciones en diferentes circunstancias. Y en el caso de que la hija venga a buscar al papá, pues claro que se encuentra al papá, ¿no? O sea, pero es donde yo les digo, ¿cómo la gente piensa que Dios está haciendo los papeles, está actuando como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo? Es absurdo, porque Él no... ¿Ante quién está actuando? ¿A quién quiere engañar? ¿A quién quiere hacer creer algo? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? No, venía, ¿sabe que yo soy el mismo? Yo soy el Padre, o yo les dije que soy el Espíritu Santo, soy el mismo. ¿Para qué caer en ese tipo de situaciones? No tiene caso, no hay necesidad de eso.
En cambio, si se presenta como una persona, como el Padre, y se presenta otra persona como el Hijo, y se presenta otra persona divina como el Espíritu Santo, entonces así es. Y así es necesario incluso para la salvación del hombre. O sea, cuando Jesús está en la tierra, se nos olvida, a mucha gente se les olvida que está despojado de su gloria, despojado de todo lo que le hacía ser Dios. Lo dice la carta a los Efesios, dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Cristo Jesús es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la persona divina llamada Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Murió realmente, no hizo que murió ni actuó su muerte, verdaderamente murió, y su sacrificio se ofreció por el Espíritu Santo al Padre. O sea, era necesario así. Por eso es necesario que sean 3 personas las personas divinas. Mi hermana Leti quiere hablar algo de Jesús en el Antiguo Testamento. Pues no era tanto como que quisiera hablar. El papel que Jesús tuvo en el Antiguo Testamento, porque sí hay pasajes donde muestran que Jesús sí tuvo un papel en el Antiguo Testamento. Entonces ahí también vemos que no es la misma persona. Y de eso yo sé que usted sabe, así que yo quisiera que nos diga. Pues efectivamente, lo que dice mi hermana Leti es cierto. Hace ratito hablaba de que hay personas que creen que en el Antiguo Testamento era el Padre, en los Evangelios era el Hijo, y después, posteriormente, era el Espíritu Santo, ¿no? El que tiene papel preponderante. Pero también los tienen los 3 en el Antiguo, en los Evangelios, y en la época de la iglesia, los 3 siguen teniendo un papel preponderante e importante. Jesús aparece en el Antiguo Testamento cuando se le presenta nada más a Adán, cuando dice que salió Dios a pasearse al aire del día y que buscó a Adán. Ya sabía dónde estaba Adán, ¿no? Pero, Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo y me escondí. O sea, ¿cómo te puedes esconder de Dios? A menos que se presente en forma física. Y efectivamente, se presentaba en forma física, pero era el Señor Jesús. Él era el que se aparece ahí y le habla y le dice, ¿por qué dices que estás desnudo? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Y habla Adán con él cara a cara. La persona que está viendo es la segunda persona de la Divina Trinidad. Hay otro evento también cuando Abraham está en el calor de la tarde, está ahí durmiéndose, yo creo del mal del puerco, no sé qué, pero estaba ahí descansando del que hacía mucha calor, ¿no? Y de repente ve que vienen 3 personas caminando y algo ve que dice, es el Señor, y se levanta corriendo y le dice, Señor, no pases de tu siervo, quédate aquí, mi esposa te va a preparar comida, no, o sea, tú pasaste aquí por algo. O sea, ve que esa persona que acaba de pasar es Dios, viene ahí y habla con él, pero está hablando con uno de los 3. Las otros 2 son ángeles. Son los ángeles que en el capítulo siguiente dice, y los 2 ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra para destruirla. 2 ángeles. Pero se queda el Señor con Abraham a hablar con él y le dice, ¿le diré o no le diré a mi hijo Abraham? Yo sé que le tengo que decir porque él le va a enseñar a sus hijos estas cosas. Y le dice, ¿sabes qué? Voy a la ciudad porque estas ciudades, Sodoma y Gomorra, son tan pecadoras, ya su clamor ha subido hasta mi presencia y hasta aquí se acaba. Las voy a destruir con fuego y azufre. Y entonces le dice, pero Señor, ¿qué tal si hay 50 justos en esa ciudad? Y empieza el regateo, ¿no? Y que si son 40, que si son 30, y va disminuyendo hasta que finalmente, pues, le dice, bueno, pues tal vez sean 10 los que queden ahí justos. ¿No destruirás a la ciudad por 10 justos? Creo que los últimos son 5, ¿no? 5 justos. ¿Qué tal si hay 5 justos? Pues no había 5, nada más había 3. Había 3 que eran Lot y sus 2 hijas, porque ni su esposa fue capaz de quedarse. Ella no fue justa, ella no fue una persona digna de escapar de esa destrucción, ¿no? Entonces solamente encuentran a 3
Y definitivamente la ciudad es destruida. Entonces, ¿quién habla con Abraham? El Señor Jesús. Josué se encuentra un varón con la espada desenvainada y están en medio de una guerra y dice, ¿y tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? ¿Quién eres? Que lo ve con la espada desenvainada y le dice, no, o sea, no soy ni de los tuyos ni de los otros, sino como príncipe del ejército de Jehová he salido. Y habla con él. Manoah ve a una persona que desciende y desciende sobre el sacrificio que está encendido sobre el fuego, y sobre ese fuego sube, ¿no? Y dice, ¿con quién hablé? Dice, vi a Dios, me voy a morir porque nadie puede ver a Dios y quedarse vivo, pues soy un pecador, ¿no? Y no pasa nada, no tengas miedo, Manoah, acabas de ver al ángel de Jehová. Muchas veces la persona que se menciona como ángel de Jehová, prácticamente siempre que se menciona al ángel de Jehová, es el Señor Jesús. ¿Quién acompañaba a Daniel, hermano? A los jóvenes, ¿quién los acompañó del fuego? También. Sí, platica. No, usted cuéntenos la historia. Bueno, que la cuente Ale. La de Daniel. ¿Quién los acompañó? Los 3 amigos. Cuando los lanzan a Nabucodonosor al horno, y el rey los ve y dice que estaban 3, pero que el cuarto era como el hijo de los dioses, ¿no? Son representaciones del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre tuvo una aparición en el Antiguo Testamento muy clara, ¿no? Ya dijo el hermano Eri, prácticamente las que son junto con esta de el que parecía hijo de los dioses, porque incluso cuando salen del horno ya no salen 4, ya nada más salen 3, ¿no? Entonces el que se aparece ahí es el Señor Jesucristo. Es que es importante decir que el Señor Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. A Dios nadie lo puede ver, refiriéndose al Padre. El Padre en esencia es espíritu, no tiene forma, no tiene una forma física a la que se le pueda ver a Dios. Incluso también otra aparición de él es en el monte, cuando Moisés le pide a Dios verlo. Déjame ver tu gloria, o sea, déjame mirarte. Y le dice Dios esa frase de no hay quien mire a Dios y viva. Verás mis espaldas, vas a ver mis espaldas. Y sí, está en la peña y ve las espaldas de alguien. Y sí, es Dios, pero es la segunda persona de la Divina Trinidad, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Siempre que hay una visión en la Biblia de alguien que se vio físicamente, de alguien con quien se habló, en el caso de Abraham, Moisés, Adán, Daniel, Josué, siempre que alguien vio, pero lo pudo ver, que sus ojos lo contemplaron a Dios, siempre tiene que ser la segunda persona de la Divina Trinidad. El que lucha con Jacob también es el Señor Jesucristo, ¿sí? Es importante ese pasaje de la escritura de Pablo, donde dice que Él es la imagen visible, Él es lo que se ve del Dios que no se ve, porque tanto el Padre como el Espíritu Santo son espíritus, son invisibles, no tienen forma, ¿no? Dios es el Espíritu infinitamente perfecto, no tiene una forma. El hombre siempre ha tratado de representar a Dios con formas. Eso se le llama el antropomorfismo, que le tratan de dar a Dios una figura de cara, de perro, de rana, tratan de ejemplificar a Dios con algo físico, con partes de animales, cuerpo de personas, pero realmente el Padre y el Espíritu Santo son invisibles, no tienen una forma. El único que sí tiene una forma corpórea, que tiene una forma corporal, al que se le dio un cuerpo para que pudiese venir aquí a la tierra y morir por nosotros, es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces cuando hay esas representaciones en el Antiguo Testamento, pero no es el único que aparece en el Antiguo. En el Antiguo también aparece el Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Job dice que el Espíritu Santo es el que embellece y adorna los cielos y los montes, que es el que reverdece los campos. O sea, también tiene una aparición del Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad está bien anunciada, bien clara y bien anunciada en el Antiguo Testamento. La columna de fuego y la nube con el pueblo es el Espíritu de Dios, pero no se le revela, como dice mamá Rogelio, anunciada pero no revelada claramente, porque el pueblo de Israel no le iba a comprender, no estaban todavía aptos, porque estaban muy dados a la idolatría, muy dados al idolatrar, y no iban a comprender eso. Si ahorita que tenemos ya el Nuevo Testamento, si Pablo, si Juan, si Pedro, si el mismo Señor Jesucristo nos hablaron de la Trinidad, y siguen habiendo todas estas herejías respecto a la divinidad de las 3 personas,
pues en ese momento no había una comprensión, por tanto no había una revelación como tal directa, pero ya estaba anunciada, ya estaba hablada, ¿no? Entonces hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Sí, ese es lo bonito, ¿no? Que no son cosas que estuvieron ocultas, estuvieron ahí registradas en el Antiguo Testamento y que ahora las vemos, ahora las entendemos, ahora sabemos por qué dice así. Hay un pasaje, todo un capítulo del libro de Proverbios que habla de la sabiduría y habla en una forma personal, como si estuvieras hablando, como si la sabiduría fuera una persona. Y dices, ¿por qué habla así? Como dice, yo estuve con Dios desde el principio y yo estuve ahí. Y dices, ¿cómo puede hablar la sabiduría? Ah, pues es el Señor Jesús. Él es la verdad, Él es el maestro, ¿no? Él es el que nos enseña tantas cosas. Entonces, precisamente Él es la sabiduría. Dice, si me adquieres, alcanzarás vida. Y se refiere a la vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces son tantas cosas que ahora que las leemos, conociendo estas enseñanzas, teniendo este fundamento de la doctrina de la Divina Trinidad, releemos el Antiguo Testamento y vemos, ay, aquí está esta otra persona. No, pues ahí están todos. Siempre han estado ahí, pero no los veíamos, ¿no? Y es lo que al pueblo de Israel le costó mucho trabajo cuando el Señor Jesús le dice, yo veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y todos se rasgan los vestidos. No, es que este acaba de blasfemar, se está haciendo igual a Dios. ¿Cómo puedes estar a la diestra de Dios si Dios lo llena todo? Dios es infinito, Dios está en todo lugar. ¿Cuál es la derecha de Dios? ¿Cuál es la derecha de Dios? Dios no tiene derecha. Necesitas tú también ser omnipresente para también estar a la diestra de Dios, porque Dios está en todo lugar y en todo lugar es su diestra. Y tú, para que estés a la diestra de Dios, necesitas también ser omnipresente. Eso era el Señor Jesús, y es lo que acababa de decir, y lo entendieron perfectamente los judíos, que se rasgaron las vestiduras y dijeron, ya no necesitamos de testigos, acaba de blasfemar, acaba de decir que Él es Dios, es una blasfemia, y ya lo condenan. Qué terrible, no dijo una mentira. Él es Dios, Jesucristo es Dios. Otra de las herejías, hermano Eri, muy importantes de atacar, de corregir, de esclarecer, es la del arrianismo, porque el arrianismo está presente en la actualidad en una secta que ha crecido demasiado, que ha proliferado y que han hecho de esta doctrina un cáncer, porque la han llevado a muchos hogares. Me refiero a la secta de los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová hablan del arrianismo. El arrianismo son los herederos de Arrio, aunque ellos dicen que no, son los herederos de Arrio. El arrianismo, hermano Eri, si no estoy equivocado, es la doctrina donde hablan de que el Señor Jesucristo es creado, es decir, Él es inferior al Padre. He mencionado que lo ponen en una especie de limbo, en un lugar que ellos tampoco explican porque es superior a los profetas, inferior a Dios, superior a los ángeles, pero no es divino. Entonces no saben en qué nivel ponerlo. Él lo llaman un profeta superior. Pero esta doctrina del arrianismo precisamente era lo que enseñaba. Arrio es el creador de esta doctrina, y él enseñaba que el Señor Jesucristo es creado, que el Señor Jesucristo fue formado por el Padre, fue creado por Dios, y al ser creado por Dios es inferior a Dios mismo. Él es inferior al Padre Celestial. Se le dio una encomienda, la encomienda de venir y predicar, la encomienda de morir. Sin embargo, Él no es Dios. Para ellos no es Dios, solamente es un profeta. Los testigos de Jehová hablan de solo Jehová, solo el Padre. Entonces también es otra doctrina importante. No sé si el arrianismo, hermano Heriberto, como tal, el arrianismo en sí puro, diga lo mismo de los testigos digan lo mismo del Espíritu Santo, que es una fuerza activa. Arrio también dice lo mismo. No, Arrio no. Solamente los testigos. Ok, pero los testigos, entonces ya no Arrio, los testigos mencionan que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Qué nos referimos con una fuerza activa? Como la luz. Es la emanación del poder de Dios, ¿no? Cuando Dios manda su presencia a algún lugar y la gente siente algo, dicen, es la manifestación de la presencia de Dios, la manifestación del poder de Dios. El Espíritu Santo es la fuerza activa, la fuerza que emana del Padre. Pero bueno, eso es lo que creen los testigos de Jehová. Entonces es importante también hablar del arrianismo,
que hacen a Jesús, hacen al Señor Jesucristo un ente inferior. Antes tantito, porque lo que acaba de mencionar, ellos se basan en textos que están en Colosenses, donde dice que Él es el primero de toda la creación. Dice, ahí está, es el primogénito de toda la creación. Espérate, pero dice primogénito. La palabra prototokos, que es la que viene en griego, quiere decir que es el primero engendrado, el primer engendrado. Lo que dice la doctrina de la Divina Trinidad, que Jesucristo es engendrado, no creado. Y es primogénito de la creación. Se refiere a las demás personas que somos engendrados, porque de alguna forma nosotros también, los seres humanos, nacemos por nuestros padres nos engendraron, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús, Él es el unigénito, Él es el único engendrado. Por eso en otros textos de la Biblia habla como el unigénito, pero en ese pasaje dice el prototokos, o sea, el primero engendrado, el primogénito de toda la creación. Es una mala interpretación de ese texto y lo quieren aplicar diciendo, ahí está, es el primero en ser creado. Eso no dice el pasaje, no dice eso el pasaje. Y más adelante aclara más, se les olvida leer el contexto, y es definitivamente una declaración de que el Señor Jesús no fue engendrado, no fue creado, sino fue engendrado por el Padre, ¿no? Lo que ocurre cuando María se le presenta el ángel Gabriel y le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En ese momento es engendrado en el vientre de María virgen. Cuando ella era virgen es engendrado el Señor Jesús. Entonces es algo que necesitan ahí sí meterle un poquito de lógica estas personas testigos de Jehová para entender estas cosas, ¿no? Ahora, ellos, aparte del arrianismo, agregan lo de la fuerza activa del Espíritu Santo, lo que se llama una fuerza activa. No le dan ni siquiera el carácter de personalidad. No se fijan en textos que hablan de que el Espíritu Santo se contrista, de que el Espíritu Santo le ordena a Pablo no entrar a cierta ciudad, en ese caso se ve su voluntad, de que el Espíritu Santo pues es Dios. Se les olvidan esos otros textos. No solamente es Dios, también es una persona divina. ¿Quieres preguntar algo, Mente? Sí. Respecto a lo que está tocando ahorita el tema de, entiendo, no sé si esté correcto la forma de decirlo, jerarquizar o querer jerarquizar a la Divina Trinidad. En ese sentido, nosotros como cristianos, según lo que hemos estudiado en la oración que el Señor Jesús les enseña a sus discípulos del Padre Nuestro, ahí sí posiciona, pero es por un orden, para entenderlo. Cuando oramos primero al Padre y da este orden, ahí cómo podríamos entenderlo para tener claridad. No se está jerarquizando porque sea más, sino solo es un orden que dejó el Señor Jesucristo para la oración. Sí, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando también una forma de que la gente entiende una jerarquización es cuando decimos la primera persona de la Divina Trinidad, la segunda y la tercera. Tenemos mucho ese concepto de decir segunda persona, tercera persona, pero no es por un orden de jerarquía. No quiere decir que el Padre sea el uno, el Hijo el dos y bueno, el tercero ya, el de menos poder es el Espíritu Santo. No, al principio el hermano nos decía esta definición de Dios, que son coiguales, coeternos y consubstanciales, iguales en poder, en eternidad, en infinidad, en mismos dones. Tienen prácticamente los tres están al mismo rango de poder, de nivel, de todo lo que tú quieras decir. La forma de jerarquizarlo, no hay una jerarquía, no hay uno superior al otro. En el caso que tú mencionas, el Señor Jesucristo habló porque cada uno de ellos tiene una obra, una función. Cada uno de ellos hace una cosa diferente y hasta en eso nos damos cuenta que son tres personas diferentes. El hermano tiene que preparar los aparatos, el hermano Rogelio tiene que hacer la cena y yo tengo que venir a platicar. Entonces cada quien tiene su función. Entonces dentro de la iglesia, por ejemplo, pues ¿quién es el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia? El Espíritu Santo. ¿Quién derramó su sangre por toda la humanidad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros? El Padre. Los tres tienen una labor dentro de la redención, ¿sí? Dentro del plan de salvación. Ahora, dentro de la oración, el Señor Jesucristo nos enseñó, porque había un
Total, y el Señor sabía que iba a haber un desorden dentro de las oraciones. La oración al Espíritu Santo, la oración al Espíritu Santo es algo reciente, no es algo de que tenga mucho tiempo. A raíz de un libro que escribe Benny Hinn, que se llama, es un amarillito, no sé si lo han visto, que se llama Buenos días Espíritu Santo. Benny Hinn hace un énfasis, y yo lo he visto en muchas iglesias, mucho énfasis al Espíritu Santo, como que ya todo es el Espíritu Santo, ¿no? Te damos gracias, Espíritu Santo, alaben al Espíritu Santo, hermanos, vamos a pedirle al Espíritu Santo, ajá, ¿y dónde está el Padre? ¿Y dónde está el Hijo? ¿No? Dentro de la alabanza, cuando alabamos a Dios, cuando cantamos, es incorrecto que nosotros hagamos un culto y digamos, este culto es para el culto para el Espíritu Santo, ¿eh? Hoy vamos a alabar al Espíritu Santo, vamos a exaltar puros cantos del Espíritu Santo, nuestra prédica es del Espíritu Santo. No puedes, tú no puedes deslindarlos, no puedes decirle al Señor Jesucristo y al Padre que nos esperen allá afuera mientras le hacemos un culto al Espíritu Santo, porque la adoración, Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad, la verdad es Cristo, debemos de alabar al Padre. Entonces ahí están las tres personas. Cuando tú alabas, tienes que alabar a las tres personas. En la oración es igual, cada uno tiene una función. Vosotros pediréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Señor Jesús es muy claro, cuando tú ores, tú pídele al Padre. ¿Por qué? Porque así es, porque así el Señor Jesucristo lo enseñó, porque es la función. El Padre escucha la oración, pero el Hijo no tiene ninguna función. Claro que sí, y todo lo que pidierais a Él en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Esa es la función en la oración. ¿Cuál es la del Espíritu Santo? Si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu de verdad, Él intercede por nosotros y nos ayuda, ¿sí? El Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles delante del Padre por nosotros, y ahí se da el complemento de la oración. Una oración sin el Espíritu Santo no va a subir más allá del techo. Una oración sin el nombre de Jesús no le da autenticidad a nuestra oración, no tiene poder. Y si no le pedimos al Padre, pues ¿a quién le vamos a pedir? No le estamos pidiendo a nadie va a llegar nuestra oración. Entonces no es como tal una jerarquización, no jerarquizamos que uno es superior al otro, en este caso como tú preguntabas, ¿no? De la oración, o los que mencionamos, primera, segunda y tercera persona. Se dice así, si no estoy equivocado, hermano Heriberto, se dice así por la aparición, porque muchos dicen en orden de aparición, en el orden, pero todos están desde todos los tiempos, todos aparecen desde todos los tiempos. Pero bueno, así se ha mencionado, coloquialmente o tradicionalmente así se ha dicho. La primera persona el Padre, la segunda el Hijo y la tercera el Espíritu Santo, pero no es por un orden de jerarquía. ¿Y qué opinan de, yo lo he escuchado, yo nunca lo había escuchado, que hay algunas hermanas que cuando van a leer la Biblia, que les toca la lectura, dicen, la Biblia se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me causó así como, digo, no creo que sea algo a lo mejor malo, ¿no? Porque pues el culto es para nuestro Dios único y verdadero, pero sí me llamó la atención eso. Respecto a eso, ¿está bien? O yo creo que también es importante, ¿no? Que nuestro culto, en el orden cultual, pues se sepa o se tenga como conocimiento bien de por qué se dice o no se debe de decir tal o cual frase. Sí, esto tiene que ver con las fórmulas. Hay una fórmula para hacer cada cosa, ¿no? Eso de que se lee la Biblia y se dice, voy a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí va. Es como que a alguien, algún hermano predicador, algún hermanito evangélico, se le ocurrió la lindísima idea de mencionar a las tres personas y se oyó bonito y ahora todo el mundo lo hace, o algunos lo hacen, otros definitivamente no nos parece adecuado, porque curiosamente existe una orden de parte de Dios de que no usarás el nombre de Jehová en vano. Desde el Antiguo Testamento, incluso fue tan exagerada el cumplimiento de este mandato de Dios por parte de los judíos que ellos ni siquiera lo usan, no nombran. Nosotros con toda confianza decimos Jehová, decimos Jesús, decimos Espíritu Santo, pero ellos ni siquiera se atreven, nomás dicen Señor, Adonai. Para todo usan la palabra Adonai. Adonai me permitió estar aquí y gracias a Adonai, ¿no? Al Señor, para todo es Señor. Ellos nunca usan la palabra Jehová, ni Yahvé, ni Jesús, nada, eso no lo usan, porque dicen, Dios dice que no debemos usar el nombre de Dios en vano, porque incluso en su propaganda, en sus libros, en sus publicaciones, en los periódicos judíos, cuando llegan a poner la palabra Dios, no la ponen, nada más ponen una D, un guión o un subrayado y una S.
para que la gente sepa que ahí va la palabra que no se puede escribir, la palabra que no se puede pronunciar, la palabra que está prohibido mencionarla por cualquier cosa. Y nosotros para cualquier cosa decimos, ay Dios, o ay Padre, o ay Padre mío, Jesucristo, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo, Jesús? ¿No? Y dice uno, ay, pero somos bien irreverentes, ¿no? Somos bien irreverentes. Cuando se bautiza a alguien en agua, cuando se imparte la Santa Cena, cuando se hacen momentos muy especiales, muy únicos, es cuando se usa la forma trinitaria. Cuando se hace la bendición sacerdotal, la bendición apostólica en la iglesia, incluso no cualquier persona lo puede hacer. Es más, una mujer jamás lo debe de hacer. Siempre lo hace un pastor ordenado en algunos lugares o el pastor de mayor rango en la iglesia. Se le dice cuando están muchos hermanos en una iglesia y hay varios pastores, al de mayor rango se le dice, pueden despedirnos con la bendición apostólica. Y ese pastor, que debe de ser el de mayor rango, es el que hace la bendición. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el que hacía la bendición sacerdotal era solamente el sumo sacerdote. Si no estaba el sumo sacerdote, no había bendición sacerdotal. Solamente el sumo sacerdote, y a todo el pueblo judío decía la bendición sacerdotal. Solamente él. Entonces en la iglesia, solamente el pastor de mayor rango es el que da la bendición apostólica para que la iglesia se lleve la bendición a su casa. Y es cuando se nombran las tres personas divinas. No cuando se te ocurre, voy a leer un texto y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo voy a cantar esta alabanza, o voy a hacer esto. Es una falta de respeto al Señor, perdón, pero así me parece. No, es que es bueno y saberlo, ¿no? Yo sí, no sé si he cometido el error, cuando me ha tocado la alabanza, sí he dicho gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, pero refiriéndome, pero sí, eso es lo único que sí también a mí me sonó como extraño. Ajá. Entonces esas cuestiones, por ejemplo, es importante que lo sepamos, y más quienes de alguna manera pues tenemos la oportunidad de ministrar en el culto, en alabanza, sí es importante pues tener bien claro eso, hermano. Gracias. Sí. Respecto al glorificar no hay ningún problema, porque otra vez a las tres personas las glorificamos, pero es cuestión de semántica, es cuestión de expresión, cómo lo decimos. Si tú dices gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues son las tres personas, ¿no? O si dices gloria a Dios, en ese Dios van incluidas las tres personas. Cuestión de semántica, no podemos decir gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. No podemos, porque estamos dando a entender que son tres dioses. Y no adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios, y en ese Dios hay tres personas. Entonces nada más tener cuidado con esa parte, ¿no? Es decir, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No hay ningún problema. O gloria a Dios. Ahí van las tres personas con ellos, ¿no? Pero es muy importante esta parte que dice el hermano Heriberto, de que no lo queramos usar para todo. Yo también he escuchado eso y sí me ha causado como incomodidad nada más. Yo nunca lo he usado, siempre me como que sí, algo te brinca y te dice, no está bien, pero bueno, porque no lo hacen con una mala intención. No lo hacen con el fin de ofender, de blasfemar, con el fin de burlarse o de tomarlo como tal en vano, pero sí para cualquier cosa, ya usar el nombre de la fórmula trinitaria sí es banal, si lo estamos utilizando en vano. A eso me refiero, ¿no? Cuando se bautiza a alguien, es un momento solemne, ¿no? Cuando se da la bendición apostólica, es un momento solemne. En la Santa Cena es un momento solemne. Cuando se casa una persona, es un momento solemne. Yo recuerdo que un día René, un amigo de Acapulco, me contaba, dice, yo fui a una iglesia y todo mundo decía, voy a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo René, me dijo el hermano Layo, pues tú da la lectura hoy. Entonces, pues a mí nadie me enseñó, yo veo cómo lo hacen todos, que se paró con la Biblia y dijo, hermano, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal capítulo. Y lo empezó a leer. Cuando bajó, dice René, me metió una regañiza el hermano Layo. Nunca vuelvas a hacer eso. Eso nada más se dice en momentos muy especiales y por un pastor ordenado. Así le dijo el hermano Layo a René, dice, desde ese día aprendí que no tenía yo que decir eso. Porque si hay cosas que a veces somos muy ligeritos para decirlas, pero tenemos que tener sumo respeto con este tipo de cosas.
Y quiero agregar otro punto, ¿no? Mencionaste lo de gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Hay cantos que vienen así. Una estrofa, la primera estrofa viene dirigida al Padre, la siguiente estrofa viene dirigida al Hijo y la siguiente estrofa viene dirigida al Espíritu Santo y la cuarta estrofa viene dirigida a los tres. Tenemos varios himnos que cumplen esa característica, incluso la doxología. La doxología está dirigida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por persona, así indicando claramente a quién está dirigida la alabanza que se comienza a dar. Por eso es muy bonito comenzar la alabanza con la doxología y culminarla con la doxología, porque ¿a quién le cantamos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A Él hicimos esa adoración. Entonces, yo sí siento que no debe de, a la hora de la lectura, no es necesario. Sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que es el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. Sabemos que el Señor Jesús, casi en la mayoría de los evangelios, son los que se leen continuamente, ¿no? Entonces, no necesitamos hacer eso, no le estamos dando un carácter especial ni le estamos dando más fuerza a la palabra de Dios en ese momento por decir eso. Simplemente se debe de leer el texto bíblico, y también a veces la lectura de los subtítulos a mí se me hace innecesario, no tiene que leerse. Cuando dice vamos a escuchar la palabra de Dios, los subtítulos no son parte de la palabra de Dios. Entonces se debe de leer sin los subtítulos. Hay partes, hay capítulos que vienen con tantos subtítulos que hasta interrumpen. Estás oyendo y de repente y pierdas el hilo de lo que estás escuchando. Entonces ya no pierde el sentido de esa lectura que se está haciendo, una lectura congregacional, una lectura de un capítulo o dos capítulos, para que los hermanos que nunca, que hay gente que no puede ver ya, o que no aprendieron a leer, pueden escucharla si quieren, ¿no? Y la escuchan, la están escuchando, o los que nunca la leen, principalmente para ellos. Entonces, no es necesario leer los subtítulos. Yo digo que se debería de omitir eso, porque pues los subtítulos no forman parte de la palabra de Dios inspirada. No, nada más retomando en relación a lo que refiere a nuestro hermano sobre la reverencia de usar el nombre de Dios, ¿no? Que debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios. Una, porque el Señor así nos lo demanda, que no usemos su nombre en vano. Y yo he visto mucho en las redes sociales que hay los dichosos memes cristianos, que traen muchas cosas que a lo mejor sí son simpáticas, nos hacen reír, pero en muchas de esas, como son cristianas, ocupan el nombre de Dios o ocupan doctrina, no sé, es como una burla, ¿no? Para el pastor, para los hermanos, y eso a lo mejor como sea se medio pasa, pero cuando ya la burla o el chiste es en relación con Dios directamente, yo considero que debemos tener en cuenta. A veces yo los veo y me dan risa, y a veces quisiera no compartirlos, pero cuando noto que es en cuestión del Señor, digo, no voy a seguir con esta cadenita de estar haciendo burla, ¿no? de esto. Entonces es importante que los jóvenes, los hermanos que a lo mejor no han tomado en consideración esto, debemos de tener sumo respeto y reverencia a la palabra de Dios, al nombre de Dios, y no decir no sé, cosas como, perdone porque alguien como Jesucristo, a veces decimos, así como muy a la ligera, ¿no? El Jesús, o no sé, recordemos y no dejemos de tener en cuenta, o el oh my God. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos, porque de todo dice la palabra de Dios que vamos a rendir cuenta, de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Bueno, eso es en relación a esto. Cuando hablaban acerca de los testigos de Jehová, yo me preguntaba, hermanos, ¿por qué razón pues no les es revelado, ¿no? El error en el que están? Porque a nosotros el Espíritu Santo nos revela o nos dice por dónde hacer, si vamos mal. Muchas veces el Señor tiene ese cuidado con nosotros. Yo decía, ¿por qué ellos continúan durante tantos años en ese error? ¿Será por lo mismo de que hacen a un lado al Espíritu Santo? ¿O qué pasa? ¿Por qué no hay manera de que enderecen sus veredas? Es una pregunta para usted. Aquí yo veo el principal problema. Lo tratamos hace 8 días en el tema de las sectas. Los que pudieron verlo se van a
acordar. Y los que no lo han visto, véanlo. Estuvo muy interesante cuando tratamos sobre las sectas. Hay una especie de control de los líderes religiosos, de los pastores, de los dirigentes, de que tienes que obedecer, ¿no? Tienes que obedecer. Y las cosas que son así. Hubo un tiempo incluso en nuestra iglesia que cuando tú preguntabas algo, te respondían mal los pastores. Te decían, así es, y tú solamente debes decir amén. Y cállate, ¿no? O sea, ¿para qué preguntas? Y ya te quedabas calladito, ¿no? Antes era así. Poco a poco se han estado abriendo los pastores a respondernos a nuestras preguntas, porque son preguntas honestas. Quiero saber por qué dice la Biblia así, o por qué hacemos estas cosas así, ¿no? Entonces yo entiendo que en este caso, estas denominaciones que tienen errores, herejías terribles, yo sé que cuando tú te pones a leer la palabra de Dios y la lees honestamente, llega un momento que dices, pero es que aquí dice que es Dios. Hay pasajes clarísimos. Por ejemplo, el que leí hace un ratito a mi hermana Leti, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ahí está diciendo claramente que el Señor Jesús es Dios. Más adelante Filipenses, que también mencionamos hace un ratito, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, es igual a Dios, definitivamente estos textos. Ahora los del Espíritu Santo, dice, cuando dice, cuánto más la sangre de Cristo, Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí está otra vez la mención de las tres personas divinas. Está Dios, a quien fue ofrecido el sacrificio del Señor Jesús. Está el Señor Jesús con la sangre de Cristo. Y está el Espíritu eterno, que es el que nos comunica los efectos de la salvación. O sea, lo que decíamos en un principio de esta plática es que hay mucha doctrina que está involucrada con la Trinidad. Nada más la doctrina de la salvación. ¿Cómo puede Dios morir o hacer que murió para después Él aplicarnos la salvación? O sea, ¿por qué hace tanto, dijéramos por ahí, por qué hace tanta vuelta? ¿Por qué toma esa vuelta innecesaria si solamente es una sola persona? En cambio, si son tres personas divinas, se entiende. Una es la persona del Padre, hacia quien está dirigida la muerte del Señor Jesucristo. Con esa se paga. En ese momento el Padre es el juez, en ese momento el Padre es el que recibe la ofrenda por el pecado, y el Espíritu Santo la comunica a nosotros. ¿Cómo puede una fuerza o alguien que no tiene personalidad entrar en cada uno de los cristianos? Tiene que ser omnipresente, porque en este mismo momento que estamos ahorita hablando, seguramente hay una persona que está entregando su corazón a Dios y está recibiendo los beneficios de la salvación, y en otras partes del mundo otras personas están haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo puede una fuerza hacer eso a nivel global o a nivel mundial, ¿no? O sea, necesita ser omnipresente, necesita ser Dios, y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dice el Señor Jesús, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solamente Dios puede convencer a una persona de que es mala. Hemos visto el caso de jovencitas que se casan con un muchacho y dicen, ay, se va a convertir, yo lo voy a convertir, yo lo voy a convertir. Ningún hombre puede convertir a otro, no por más que queramos argumentar y razonar. Le voy a pasar con mi hermano Alex, que le dijo a aquel, no, dice, tú eres el ilógico, ¿no? Le dice a él, pues ¿cómo puede ser ilógico? Esto es cuestión de fe, pero solamente Dios te puede generar esa fe. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y no te serviría de nada que fuera una electricidad, sino pues, le ponemos unos cuantos voltajes a la gente y se convertirá, ¿no? O sea, no es así. Ahora la obra de la nueva creación, Juan 3, 5 y 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento, esa conversión de una persona pecadora en una persona que viene a ser hijo de Dios, solamente lo puede hacer Dios. Solo Dios puede hacer esa obra, pues el Espíritu Santo. Entonces, muchos de los beneficios de la salvación, muchos de lo que enseñamos acerca de ser salvos y de heredar la vida eterna, no tienen sentido si no aceptamos la doctrina de la Divina Trinidad. De ahí nace, ahí tiene su fuente, ahí tiene su fundamento, ese es su pilar, y de ahí entendemos
que Cristo murió por nosotros, que Dios nos amó y que el Espíritu Santo es quien aplica esos beneficios de la salvación alcanzada por Cristo en nosotros. Es que dentro de la salvación es inherente, no sé si podría decirse, vivir en el ser y aceptar que nuestro Dios incluye a estas tres personas, ¿no? Eso es fundamental. Yo creo que no podría haber salvación si no se cree en la doctrina de la Divina Trinidad. Sí, un poquito antes, cuando Sara preguntaba que por qué no es los que tienen es una doctrina equivocada, ¿por qué no el Señor les dice que así no es? Hay un pasaje cuando el etíope eunuco pues él va caminando y él va leyendo la escritura, pero en su corazón él tenía el deseo sincero de saber qué es lo que iba leyendo, que un ángel le dijo a Felipe, vete a tal parte, y ya estando ahí, dice, el Espíritu le dijo, acércate al carro, y se acerca y empieza a escuchar lo que estaba diciendo y le pregunta que si entiende. Bueno, yo aquí lo que entiendo es que Dios pone los medios para que la gente, pero cuando ve que la gente, el hermano lo dijo, tiene la Biblia y la Biblia te dice las cosas, pero no la leen con esa intención de conocer, de escudriñar, de que te hable Dios a través de la palabra, no, sino la han de leer, si es que la leen, porque probablemente lean más sus libros, que tienen una cantidad de libros tremenda, que tienes que leer forzosamente. Creo que tu biblioteca tiene que estar completa con todos los libros que ellos traen. Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver el corazón sincero. Ha habido gente que le ha pedido a Dios que si existe, que se muestra a Él, que Él quiere conocerlo y todo. Y Dios pone los medios, Dios manda. El Señor me dijo que viniera a tu casa y todo. O sea, el Señor está vivo. El Espíritu Santo se mueve, Él conoce todas las cosas y conoce las intenciones del corazón. Entonces Dios sí pone los medios cuando hay gente sincera que quiere conocerlo. Y el ejemplo está ahí, ¿no? Dice, él había ido a Jerusalén a adorar y todo, pero él no sabía ni qué cosa andaba haciendo. Y va leyendo y le pareció muy interesante leer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como lo relata Isaías. Y de ahí empieza ya el mensaje que Dios le mandó directamente porque vio la sinceridad de su corazón, ¿no? Que quería saber quién es Él. Pues es el Hijo, el Redentor. No, qué bueno que tocaste ese punto. A mí me encanta ese eunuco, porque yo me pregunto, ay Dios, ¿cómo Dios se mueve, ¿no? En cada uno de nosotros. Todos tenemos una historia que contar, y la historia del eunuco es una gran historia, maravillosa. Él es funcionario de la reina Candace. Él va a Jerusalén a entregar tributos, a comprar cosas, él va a cumplir lo que la reina le encarga. Llega a Jerusalén, y cada que llega hay unos hombres por ahí leyendo unos libros. Él como funcionario sabe leer, ¿sí? Y se da cuenta que ese libro lo leen todos. Dice, pues qué tan interesante puede ser ese libro. Y como a él le gusta leer, o sea, él es un lector, dice, yo quiero leer ese libro. Pero él, imagínense el problema en el que se mete. Conseguir un rollo de Isaías, para empezar, es carísimo. Primer problema, conseguir un rollo de Isaías, necesitas dinero. Como funcionario de la reina Candace, lo tiene. Así es que, primer problema resuelto. Segundo problema, tienes que conseguir que alguien te lo venda. Y los judíos son celosísimos. No te lo van a vender porque nomás tú tienes dinero. No, ¿tú por qué quieres un libro de estos? ¿Qué vas a hacer con él? Si nosotros tenemos un alto aprecio en la palabra de Dios, no ni siquiera pronunciamos el nombre de Dios. Intérpretes, ¿no? Había intérpretes de la ley que ellos eran los que la leían. Sí, o sea, no cualquiera lee el libro. Y consiguió comprar el libro. Y entonces se va leyéndolo, y ahí va en el camino, arriba del carro, y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué dice aquí? ¿De quién está hablando? Está leyendo el pasaje donde dice, desechado entre los hombres, como varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo ese pasaje tan hermoso que habla del Señor Jesucristo, de sus sufrimientos, del Mesías, lo va leyendo y él dice, ¿de quién está
está hablando Isaías de él mismo. Yo creo que ahí le abrió la hoja y ahí se pone a leer, ¿no? Y Dios, en su previsión, tiene a Felipe por ahí cerca, ya lo tiene ahí, le dice, el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. No le dice acércate y explícale, nomás le dice acércate. Y él se acerca, va caminando, y entonces Felipe ve, dice, ¿quién es? Un eunuco de la reina Candace era una persona morena, ¿ya? Era una persona de piel oscura. ¿Y este por qué trae un libro de Isaías ahí? Y lo está leyendo en voz alta, y el otro está, y le dice, oye, ¿acaso entiendes lo que lees? O sea, yo creo que Felipe se sorprendió, dice que ya está aquí, está leyendo, y, oye, siquiera entiendes lo que lees. Yo sé que tú tienes otra religión, eres de un pueblo muy diferente y no tienes nada que hacer con ese libro. ¿Qué estás haciendo con ese libro? Y al otro le dice, pues, dice, sí, yo no sé si está hablando el profeta del mismo, cuando dice profeta, cuando dice está hablando del mismo o de alguien más, entonces se entiende, este no es un nuevo, este ya tiene rato indagando la religión de los judíos. Y entonces le dice, súbete y enséñame. Y se sube y partiendo de ese pasaje le presenta al Señor Jesús. Se va un convertido al pueblo de los etíopes, un convertido bautizado, porque le dice, ahí hay agua, me puedo bautizar. ¿Qué sé cuánto tiempo duraron en el viaje? Y ahí va Felipe enseñándole. A lo mejor fueron 2-3 días, no fue nada más unas horas, fueron 2-3 días. Y ya llegan al momento en que se bautiza y se va convertido. Uno más para el Evangelio, uno más para el reino de Dios. O sea, es una historia tan impresionante que ahí donde debemos de entender estas cosas, esta doctrina, no es para que la meditemos o la aprendamos o la entendamos, es para vivirla. Lo que decía mi hermano Rogelio, mi hermano, ustedes están hablando de esto. Es una relación con Dios. Y cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, lo oyes. Lo que le pasó a Felipe, lo oyes y te guía, te dirige, te encamina. Eso es lo que queremos. Que tengan una relación con Dios, con el Dios Trino, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos para concluir. Mi hermana Leti quiere concluir. Hermanos, pues yo creo que ya quedó muy entendible, muy explicado. Y pues nada, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento para que nosotros podamos comprender. Y en una ocasión llegaron unos misioneros, creo que eran de los mormones. Llegaron y me estaban explicando su doctrina y me estaban pues convenciendo. Entonces les dije, bueno, yo creo que era nueva, les dije, no, ¿saben qué? Yo creo que lo mejor es que ustedes oren y que el Espíritu Santo pues les guíe y Él les enseñe, porque estaba además yo decirles, yo era prácticamente nueva y dije, entonces, ¿qué les digo, no? Y es el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos redarguye. Y bueno, amados hermanos, pues yo espero que hayan aprendido al igual que nosotros, porque yo también aprendí. Que Dios les bendiga y les esperamos en otra charla. Dios les bendiga. Bueno, igual también fue un gusto compartir con todos ustedes, hermanos, esta charla. Y solamente a mis hermanos que nos escuchan por medio de la transmisión. Hay una hermana en la iglesia de Villa, mi hermana que ya no puede caminar muy bien por sus rodillas. ¿Cómo se llama? ¿O la hermana Refugio? La güerita. Refugio. La hermana Refugio, que yo escuché, no sé si estoy mal en esto, que ella aprendió a leer en la Biblia, y eso es algo que ¿quién lo hace? Ella aprendió con el maestro de maestros, y eso es algo que cuando yo lo escuché, y no es la primera vez, también en Nueva Raza había otros hermanos que habían vivido esta experiencia, y tiene que ver con lo que decíamos, con la sencillez del corazón, como un ciervo que brama por las corrientes, que quiere aprender, que quiere beber de esa agua viva. El Espíritu Santo y Dios se manifiesta y enseña, y eso es algo que analizándolo y meditemos esto, ese es el Dios verdadero que nosotros conocemos,
que enseña a su iglesia y que la atrae. Y es algo que llenó mucho mi corazón y lo quería compartir. Si usted quiere, Dios se puede revelar a su vida por medio de su palabra. Dios les bendiga. También el nuevo pacto de la hermana Alicia. Sí. Mi esposo me platica que también su mamá aprendió a leer con la Biblia, ya grande, gracias a Dios. Y bueno, el tema que vimos hoy es hermoso, no necesitamos saber mucho, ¿verdad? Simplemente cuando nosotros oramos al Señor y el Señor nos abraza, nos bendice, nos llena, yo creo que es más que suficiente para saber que Él existe, que es real. Y si no sé explicar yo la Trinidad, sin embargo, el Padre me amó, ya su Hijo por mí, por mis pecados, su Hijo murió, me dio salvación y su Espíritu Santo me consuela, su Espíritu Santo me convence de pecados, su Espíritu Santo me redarguye y hace muchas cosas en mi vida. Entonces yo alabo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y espero, hermanos, que no nos hagamos tanto bolas, simplemente que aceptemos esa salvación hermosa y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Él siempre nos enseña, Él siempre nos levanta, nos ayuda en todo. Y aprovechando, quiero felicitar a mi nieto, a Ernesto Rubén, porque ayer cumplió 4 años. Quiero felicitar con todo mi corazón a mi hermana Dulce Batalla, que hoy también cumple años. Que Dios la bendiga mucho y que le conceda todos los deseos y las peticiones de su corazón. Nuestra hermana Jimena, hija de mi hermanita Laurita Ramírez, también fue su cumpleaños el día de hoy. Y que Dios bendiga a todos los que cumplen años en agosto. Tenemos próximos, para que estemos atentos. Ya viene el cumpleaños de Magdiel, viene el cumpleaños de Noé, que están con nosotros en los jóvenes, y viene el cumpleaños de mi esposito. Y todos los hermanos que cumplen años en agosto, que Dios les bendiga. Bueno, pues gracias a Dios y amén, así sea. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Hermanos, pues que Dios les bendiga. Llegamos al final de estas charlas. Un tema muy, muy hermoso, porque Dios se glorifica. Sentimos la presencia de Dios cuando estamos hablando de estas cosas, y el Señor testifica su amor, su presencia, su poder. Y lo que yo podría decirles, hermanos, es que Dios nos amó tanto, pero tanto, tanto, que las 3 personas de la Divina Trinidad tuvieron que intervenir para nuestra salvación. Tuvieron que intervenir para que nosotros alcancemos la vida eterna. El amor del Padre fue tan grande que el plan perfecto para nosotros es que su Hijo viniera a nacer, entregar su vida, derramar su sangre para perdón de nuestros pecados, morir y resucitar. Cuando Él resucita, Él nos promete que Él se va, pero que vendría otra persona, que nos iba a ayudar a nosotros para santificar nuestra vida, para cumplir lo que Dios quiere. ¿Podemos cumplirlo? Sí podemos, si queremos, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo, santificar nuestra vida. Entonces, Dios ha hecho ya todo lo posible. Todo lo posible está hecho para que nosotros seamos salvos. Aceptemos el sacrificio de Cristo, confesemos nuestros pecados, recibámoslo en nuestro corazón y dejemos nuestra vida en manos del Espíritu Santo para que Él actúe en nosotros y nos conceda la vida eterna. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y esperamos vernos el próximo miércoles, si Dios quiere. Saludos a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros, a Leti, a los hermanos que no estuvieron también, a Richard, a Aarón y a todos los hermanos. Que Dios les bendiga, a los cumpleañeros también. Sobre todo a mí. Bien, hermano, lo que acaba de decir mi hermano tiene toda la razón. Y Dios no necesita de nosotros. Es un regalo que Dios nos da. Nuestra salvación, la vida eterna, es un regalo que Dios nos da, pero no nos necesita. Porque en el principio las 3 personas eran suficientes. Las 3 personas divinas que han estado antes de la creación del mundo, antes de la existencia de los ángeles, antes de la existencia de todo lo que vemos del tiempo, en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eran solo 3 personas divinas, no necesitaban de nadie más. Los 3 podían compartir su amor uno por el otro, y sin embargo nos dan este regalo precioso de la existencia. Hoy estamos vivos porque nos quieren dar no solamente la vida, sino también la salvación, y quieren vivir con nosotros por la eternidad. Dios les bendiga, amados y hermanos. También saludo a mi hermano Peter, que está detrás de cámaras. Dios te bendiga mucho, Peter.
Sí, hermanos, solamente concluir que pues sigamos leyendo la Biblia, ahora en este mes, que es el mes de la Biblia, escudriñemos la palabra del Señor. Todas estas herejías de las que estuvimos platicando, como el arrianismo, el modalismo y muchas más, hermanos, surgen a causa de la ignorancia de la palabra del Señor. Yo lo único que quiero agregar es leamos la Biblia, que este mes, hermano, le demos importancia a este precioso libro que es la palabra del Señor. Aquí tengo esta que me gané, esta me la gané el domingo, por eso la traje hoy, porque me la gané el domingo, gracias a Dios. Y hermanos, leamos la Biblia, seamos lectores asiduos de la palabra del Señor. Y es todo, hermanos, un abrazo a todos, a los cumpleañeros, mi hermana Dulce, Jimenita, a El Gordo, a los futuros cumpleañeros, mi hermano Rogelio, mi hermanita Ariana Ansures, que también cumpleaños en este mes, y no sé quién es más, Noé, Matiel. Bueno, el pastel va a estar muy grande este mes. Un saludo a las instructoras infantiles de Roca de Refugio, que han estado con una labor ardua, de verdad intensa, llevan ya 2 semanas de escuelita bíblica, bueno, semana y media, y todavía siguen en esa noble labor. Que Dios les bendiga a cada una de ellas, no las nombro porque si se me pasa alguna, se me vaya a sentir, pero saludos a todas, que Dios las bendiga mucho, que el Señor las fortalezca. Un abrazo a todos, hermanos, que Dios les bendiga, saludos, la paz de Dios, que Dios los bendiga.